Este video corresponde a la parte 2 del tema 1, estequiometría de la materia de química general. Una reacción química se produce cuando sustancias o compuestos llamados reactantes reaccionan entre sí para formar otro tipo de compuestos llamados productos. En este proceso, donde los reactantes generan productos, se produce una transformación de tipo químico. Esta transformación química o reacción química puede visualizarse desde un punto de vista físico, por ejemplo, cuando como producto de la reacción se genera un cambio de color, cuando se produce algún desprendimiento de un gas generado, cuando se forman, por ejemplo, precipitados que sedimentan como producto de esta reacción química, cuando se produce un desprendimiento o una absorción de calor, y si ninguno de estos cambios físicos han sido visualizados, se puede realizar un análisis de tipo químico que evidencie ese cambio o esa reacción química. Dentro de las reacciones químicas hay varias de ellas y entre las más simples podemos recordar algunas, por ejemplo, lo que son las reacciones de combinación. Es una reacción donde dos o más elementos o compuestos reaccionan para formar un determinado compuesto. Estas reacciones también se denominan reacciones de síntesis o de formación de compuestos. Por ejemplo, podemos observar que el sodio en estado sólido puede reaccionar con el cloro gaseoso para sintetizar o generar el cloruro de sodio en estado sólido. Las reacciones de descomposición, a diferencia de las de combinación, son aquellas en las cuales un determinado compuesto se descompone en elementos o compuestos. Podemos observar, por ejemplo, que el carbonato de calcio en estado sólido se puede descomponer en óxido de calcio sólido y en dióxido de carbono en estado gaseoso. Hay otro tipo de reacciones que se denominan las reacciones de sustitución, que también se denominan reacciones de desplazamiento, donde se produce el desplazamiento de un componente que reacciona con otro componente y que desplaza a un elemento, por ejemplo en este caso B, es decir, el componente A desplaza al componente B para que se forme una combinación de A con C y la liberación en este caso del componente B. Entonces, estas reacciones de sustitución pueden ser reacciones de tipo sustitución sencilla, donde este elemento reacciona desplazando a otro elemento para formar entonces un producto. Podemos observar cómo el zinc en estado sólido es capaz de desplazar al cobre del sulfato de cobre acuoso para formar entonces el sulfato de zinc y a su vez liberar el cobre en estado sólido. Se llama una reacción de sustitución doble cuando hay dos sustituciones o dos reemplazos. Por ejemplo, podemos observar cuando reacciona el cloruro de sodio con el nitrato de plomo, podemos observar que el sodio se incorpora y desplaza al plomo para formar el nitrato de sodio y a su vez entonces el plomo reacciona o se une iónicamente con el cloro para formar el cloruro de plomo. También tenemos las reacciones de neutralización y entendemos por una reacción de neutralización cuando, por ejemplo, una sustancia ácida es capaz de reaccionar con una sustancia básica para neutralizarse y generar una sal más la formación de agua líquida. Es así que el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio para formar la sal, que es el cloruro de sodio, más agua en estado líquido. Cuando tenemos una reacción química, lo primero que se debe hacer es dar cumplimiento a lo que es la ley de la conservación de la materia, que para una reacción química, esta ley se puede aplicar diciendo que la masa total de los reactantes de una reacción debe ser igual a la masa total de los productos de una reacción. Tomemos como base, por ejemplo, la reacción donde el metano en estado gaseoso, que es parte importante o mayoritaria de lo que es el gas natural, se quema en presencia del oxígeno gaseoso para, a través de una reacción de combustión de tipo completo,
generar dióxido de carbono gaseoso más la formación de agua en estado líquido. Si sacamos los pesos moleculares de cada uno de estos compuestos, sumando sus pesos atómicos, observamos que tenemos 16 gramos de metano, que son 12 gramos del carbono más 4 de hidrógeno. Tenemos 64 gramos de oxígeno, que van a ser 16 por 4. Tenemos dióxido de carbono, que van a ser 44 gramos, y tenemos 2 moles de agua, que van a corresponder a 36 gramos. Sumamos la masa total de los reactantes, observamos que van a ser 80 gramos, que igualan a la masa total de los productos, que también son 80 gramos. Para dar cumplimiento entonces a la ley de la conservación de la masa para reacciones químicas, lo primero que debemos hacer es igualar la reacción química para dar cumplimiento a este concepto. Igualamos con número de moles que se denominan coeficientes estequiométricos. Podemos observar así que esta reacción química, un mol de metano reaccionan con 2 moles de oxígeno para dar 1 mol de dióxido de carbono y más 2 moles de agua, cuyos números que están delante de cada uno de los compuestos decíamos que se denominan los coeficientes estequiométricos, que nos indican el número de moles de cada componente de la reacción química. En alguna reacción química se especifican el estado de agregación de cada uno de los componentes, donde G se simboliza como el estado gaseoso, L va a ser el estado líquido de una sustancia, por ejemplo agua líquida, S corresponde al estado sólido y AC, que significa acuoso, corresponde a una disolución acuosa o una solución cuyo disolvente llega a ser el agua. Bien, dentro de lo que son los cálculos estequiométricos, podemos ver en este ejemplo lo que es la estequiometría peso a peso y veamos el enunciado que dice: calcule las libras de nitrato de cobre que se obtendrán a partir de 0.7 kilogramos de cobre al 60% de pureza. Nos da la reacción química donde tenemos 3 moles de cobre, reaccionan con 8 moles de ácido nítrico para dar 3 moles de nitrato de cobre más 2 moles de monóxido de nitrógeno y más 4 moles de agua. Tenemos entonces el dato y la incógnita en este caso son las libras de nitrato de cobre. Los números en rojo en la parte de arriba llegan a ser los pesos atómicos del cobre y el peso molecular del nitrato de cobre. Se podría considerar también como 64. Es 63.5, podemos considerar 63 o 64. En este caso he considerado como peso atómico del cobre 63. Bien, esta pureza de cobre nos indica de que no se trata de un cobre puro. Si nos hubiesen dicho en el ejercicio solamente 0,7 libras de cobre, sin darnos la pureza, asumíamos que es el 100% puro. Pero al decirnos que corresponde el 60% de pureza, el primer concepto que tenemos que recordar es que este 60% en peso significa, por ejemplo, 60 kilogramos de cobre que se encuentran en 100 kilogramos de cobre impuro. Estos 60 kilogramos son de cobre puro en 100 kilogramos de cobre impuro. Estas unidades de masa pueden estar expresadas en cualquier unidad. Puede estar expresada en gramos, en libras, en onzas. Lo importante es que ambos deben estar expresados exactamente en la misma unidad. Bien, partamos del dato que nos dice que son 0,7 kilogramos de cobre impuro. ¿Por qué? Porque indirectamente nos están diciendo que es al 60% de pureza. El primer concepto para deshacernos de los kilogramos de cobre impuro es utilizar este, que nos dice que cada 100 kilogramos de cobre impuro existen 60 kilogramos de cobre puro. Bien, me quedan los kilogramos de cobre puro. Como vamos a usar moles, debemos pasar mejor a gramos y decimos que un kilogramo son 1000 gramos. Ya tengo los gramos de cobre puro, uso el concepto de mol y decimos que un mol de cobre son 63 gramos de cobre, que es el peso atómico. Una vez que tengo los moles de cobre, relaciono dato e incógnita diciendo que son 3 moles de cobre que forman 3 moles de nitrato de cobre. De manera que moles de cobre se me van con moles de cobre y ya tengo los moles de nitrato de cobre.
pero nos piden las libras. Para eso uso el concepto de mol, que dice un mol de nitrato de cobre. Siempre el mol es el peso expresado en gramos del compuesto. Es el peso molecular expresado en gramos, que son 187 gramos, que viene de la suma de los pesos atómicos de cada uno de los componentes. Ya tengo los gramos de nitrato de cobre y finalmente uso la transformación de que una libra equivalen a 454 gramos, por lo que el resultado del ejercicio son 2.74 libras de nitrato de cobre que se están formando a partir de 0,7 kilogramos de cobre al 60% de pureza. Bien, vayamos a ver un ejercicio como ejemplo de estequiometría peso a volumen. Eso significa que el dato o la incógnita va a estar en peso y en este caso el dato o la incógnita en volumen. El ejercicio dice, calcule los litros de hidrógeno generado en condiciones normales de presión y temperatura a partir de 745 gramos de potasio. En este caso no nos están dando una pureza del potasio, por lo que asumimos que el potasio es 100% puro. Estos números, al igual que en el anterior caso, corresponden al peso atómico de un mol de potasio y el peso molecular de un mol de hidrógeno molecular, que llega a ser 2. Partimos del dato, 745 gramos de potasio. Para hacer la relación mol a mol, pasamos a moles usando el concepto de peso molecular, que un mol de potasio son 34 gramos. Tengo los moles de potasio, ahora relaciono los moles del dato con moles de incógnita, que nos dice que cada 2 moles de potasio se forma un mol de hidrógeno en estado gaseoso. Tengo los moles de hidrógeno en estado gaseoso y finalmente decimos que un mol de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura ocupa un volumen de 22.4 litros. Realizando los ejercicios tenemos un resultado de 213.95 litros de hidrógeno que se habrían formado estequiométricamente a través de los 745 gramos de potasio. Bien, vayamos a un ejercicio de estequiometría volumen a volumen. En esta estequiometría de volumen a volumen, tanto el dato como la incógnita se encuentran en volumen. Y este tipo de estequiometría principalmente es utilizado para lo que son las reacciones gaseosas. Vayamos a ver el enunciado del ejercicio. Dice, la reacción química es la formación del amoníaco gaseoso, donde un mol de nitrógeno gaseoso reacciona con 3 moles de hidrógeno gaseoso para dar lugar a la formación de 2 moles de amoníaco gaseoso. Dice el ejercicio, calcule los mililitros de amoníaco generado a partir de 1.4 litros de nitrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. Bien, entonces vemos que tanto el dato como la incógnita se encuentran en volumen. Partimos del dato, 1.4 litros de nitrógeno. Para pasar de litros a moles y luego usar la relación estequiométrica mol a mol, decimos que un mol de nitrógeno en condiciones normales de presión y temperatura ocupa un volumen de 22.4 litros. Volumen de nitrógeno se me va con volumen y hacemos la relación de que un mol de nitrógeno genera 2 moles de amoníaco gaseoso. Tengo los moles de amoníaco y ahora decimos que un mol de amoníaco ocupa un volumen de 22.4 litros. Bien, finalmente, como me piden en mililitros, decimos que un litro tiene 1000 mililitros, por tanto, el resultado es 2800 mililitros de amoníaco gaseoso que se habrían producido a partir de 1.4 litros de nitrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. Como se trata de una reacción gaseosa, también podemos considerar que en una reacción completamente gaseosa es lo mismo trabajar con número de moles o volúmenes. ¿Por qué? Porque las condiciones de presión y temperatura van a ser las mismas para todos los componentes de la reacción química. Por ejemplo, si analizamos la formación del amoníaco, decimos que un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para dar 2 moles de amoníaco. Como asumimos que el número de moles, decíamos, es igual a volúmenes, es lo mismo que decir que un litro de nitrógeno reacciona con 3 litros de hidrógeno para dar 2 litros de amoníaco.
o, por ejemplo, en metros cúbicos, en mililitros, en cualquier unidad de volumen. Lo importante es que todos los componentes mantengan la misma unidad. Bien, tomando como base esta consideración, partimos del dato 1.4 litros de nitrógeno y directamente usamos la relación de que 1 litro de nitrógeno me genera 2 litros de amoníaco. Y la transformación de que 1 litro son 1000 mililitros, por tanto, esto equivale a decir 2800 mililitros de amoníaco, que de esta forma o de esta forma el resultado debe ser el mismo. Bien, en los ejercicios estequiométricos, cuando nos dan más de un dato, en los ejemplos anteriores hemos observado que teníamos solo un dato y a partir de ese dato encontrábamos las incógnitas que nos pedían. Pero hay situaciones donde en una reacción química no solamente tenemos un dato, sino tenemos dos datos, dos o más datos. En este caso es importante determinar quién es el reactivo limitante. ¿Y qué entendemos por reactivo limitante? Va a ser aquel reactivo que se consume completamente, es decir, reacciona completamente, no sobra nada, por lo que determina la cantidad de los productos que se van a generar como producto de esta reacción química. Entonces, en este caso, lo primero que hacemos cuando tengo un ejemplo con dos o más datos, lo primero que hago es determinar quién es el reactivo limitante, y si determino el reactivo limitante, el otro será el reactivo en exceso, es decir, aquel reactivo que va a generar una cantidad sobrante como producto de esa reacción química o después de la reacción química. Bien, vayamos a ver un ejemplo de reactivo limitante. Tenemos la reacción química donde el carbonato de calcio se combina con 2 moles de ácido clorhídrico acuoso, el carbonato de calcio sólido, para dar el cloruro de calcio acuoso más agua en estado líquido y más la generación de dióxido de carbono en estado gaseoso. El ejercicio dice, calcule los gramos de cloruro de calcio y los litros de dióxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura que se forman cuando reaccionan 50 gramos de carbonato de calcio con 140 mililitros de una solución de ácido clorhídrico al 38% de pureza y una densidad de 1.189 gramos sobre mililitro. Lo primero que debemos recordar es que esta pureza, si no nos especifican que es volumen, siempre asumimos que es una pureza en peso y que la densidad se refiere a la densidad de la solución acuosa de ácido clorhídrico. Bien, lo primero que hacemos es determinar quién es el reactivo limitante o aquel reactivo que se combina completamente. Hay varios métodos para hacerlo. El método que me parece un poco más simple es el que les voy a explicar a continuación. El método consiste en determinar primero el número de moles con los datos que nos dan de cada uno de los componentes. Es decir, primero vamos a encontrar el número de moles de carbonato de calcio que corresponden a estos 50 gramos de carbonato de calcio. Y para esto decimos 50 gramos de carbonato de calcio, lo pasamos a moles, recordando que un mol de carbonato de calcio, aquí hay un error, por favor, esto van a ser 100 gramos. ¿Ya? Por favor, tomar en cuenta que aquí hay un error porque el peso molecular del carbonato de calcio, estoy sumando 40 más 12 y más 48, sí, esto está mal, por favor, son 100 gramos. Bien, pero el resultado está bien porque 50 dividido entre 100, que sería aquí, son 0,5 moles de carbonato de calcio. Sigo exactamente de la misma manera con la cantidad de ácido clorhídrico. Partimos entonces de los 140 mililitros del ácido clorhídrico acuoso, de esta solución acuosa. Pasamos a masa usando la densidad que nos dice 1 mililitro de ácido clorhídrico acuoso pesa 1.189 gramos de ácido clorhídrico acuoso. Se me van volúmenes y ya tengo la masa del ácido clorhídrico acuoso. Uso la pureza, que significa que 18 gramos de ácido clorhídrico, que en este caso son puros, sin agua, contienen en los 100 gramos de ácido clorhídrico acuoso. Se me van los gramos de ácido clorhídrico acuoso. Finalmente decimos que un mol de ácido clorhídrico es el peso molecular 36.5 gramos. Vamos a trabajar en los cálculos estequiométricos, por favor, con el peso atómico del cloro como 35.5 más 1, que sería 36.5. Bien, entonces, por un lado,
estos 50 gramos de carbonato de calcio corresponden a 0,5 moles de carbonato de calcio. Y este volumen de ácido clorhídrico corresponde a 1,73 moles de ácido clorhídrico. Ahora lo que voy a hacer es sacar números de comparación dividiendo entre el número de moles estequiométrico de cada uno de ellos. Me fijo que el carbonato de calcio es solamente 1 mol estequiométricamente, por tanto, ponemos 1 mol de carbonato de calcio. Y si me fijo, el ácido clorhídrico son 2 moles de ácido clorhídrico. Por tanto, estos dos números, 1,73 moles, divido entre los dos. De manera que mis números de comparación van a ser 0,5 para el carbonato de calcio y 0,87 para el ácido clorhídrico. Y el concepto de determinar quién es el reactivo limitante va a ser aquel número de comparación menor, es decir, el carbonato de calcio va a ser el reactivo limitante, mientras que el ácido clorhídrico será el reactivo en exceso. Es decir, como producto de la reacción química se va a combinar completamente, va a reaccionar toda la cantidad, mientras que el ácido clorhídrico va a tener una parte que sí va a reaccionar estequiométrica y otra parte que va a estar en exceso. Bien, para encontrar lo que nos piden, que son los gramos de cloruro de calcio, vamos a usar la cantidad de moles correspondientes al reactivo limitante, es decir, 0,5 moles de carbonato de calcio, que llega a ser el dato, y con esto pasamos a encontrar la masa de cloruro de calcio que me pide. Bien, hacemos una relación dato incógnita que me dice que cada 1 mol de carbonato de calcio me genera 1 mol de cloruro de calcio. Pero me piden en masa, por tanto, 1 mol de cloruro de calcio es el peso molecular del cloruro de calcio, que es 111 gramos, por lo que tenemos 55,5 gramos de cloruro de calcio que se forman a partir del reactivo limitante, que son 0,5 moles de carbonato de calcio. Y luego me piden encontrar los litros de dióxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura. Parto nuevamente de los moles del reactivo limitante, 0,5 moles de carbonato de calcio, y la estequiometría me dice que por cada mol de carbonato de calcio produzco 1 mol de dióxido de carbono gaseoso. Luego, como me piden en volumen, uso el concepto de volumen molar, que me dice 1 mol de dióxido de carbono ocupa un volumen de 22,4 litros de dióxido de carbono, por lo que el resultado me sale 11,2 litros de dióxido de carbono que se habrían generado cuando reacciona esta cantidad de carbonato de calcio con esta cantidad de ácido clorhídrico.